Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Este tema está inspirado en Romanos capítulo 11, versos 1 al 36. La gracia eclipsa mis errores. Quiero comenzar el mensaje con dos preguntas. ¿Qué crees que Dios piensa de ti cuando le fallas? ¿Qué crees que hará Dios cuando cometes alguna clase de pecado? Ahora, responde según la experiencia que ha sido cuando le fallas o cuando cometes algún pecado o tienes algún fracaso. Porque mire, yo no sé por qué se complican tanto las cosas. Porque en cuanto a estas preguntas hay de dos nada más. Número uno, cuando le fallas a Dios, tienes nada más dos reacciones. La primera es que te sientes culpable, sientes mucha culpa y mucha condenación por lo que hiciste. Esa es la número uno. Número dos, crees o te sientes confiado y muy seguro por lo que Dios es. Nada más. Estas van a ser tus dos reacciones cuando le fallas a Dios. Una de estas dos cosas estás creyendo. Ahora, muchos cristianos alojan en su corazón una falsa creencia. Y esta creencia es que de alguna manera cuando se le falla a Dios tienes que pagar por sus fracasos, por sus errores o por sus pecados, cuando menos un poquito. Creen que cuando las cosas van bien, Dios se siente muy feliz y se siente muy contento por tu buena conducta. Es más, esperas al final del día que te ponga una estrellita. Sin embargo, todo eso cambia, esa percepción de que Dios está muy contento y feliz porque te has portado bien, eso cambia dramáticamente cuando le fallas o fracasas en tu intento de ser mejor. O sea, Dios está contento hasta que te portas mal. Ven a un Dios que se molesta, un Dios enojado, un Dios que se decepciona, un Dios que ya está planeando cómo castigarme, un Dios que va a hacer cuentas conmigo porque le fallé. Pero déjame decirte, amada iglesia, nada está más lejos que la verdad. Si tú crees eso, estás lejos de la verdad de Dios. Ten seguridad, ten esta seguridad, amada iglesia, y cree este principio de la palabra de Dios, esta verdad de Dios, que tu seguridad no se basa en tu conducta, o tu seguridad no la debes de basar en tu conducta o en lo que haces. Tu seguridad la debes de basar en lo que Dios es, en lo que Cristo es, en lo que la cruz del Calvario logró por ti. Ahí debe de estar tu seguridad. Y por terrible que sea tu fracaso, y por terrible que sea tu pecado, déjame decirte algo. No cambia a Dios eso. No cambia el bien o lo que Dios ha pensado, el bien que Dios ha pensado para ti, no cambia en lo más mínimo. No cambia, Dios no cambia lo que es. Dios no cambia cuánto te ama, Dios no cambia su favor por ti. Mira, el diablo sí quiere que te preocupes después cuando le fallas. Sí quiere que te preocupes.
Si quieres que trates de expiar tus propios pecados, tus propias faltas. Él sí quiere que hagas eso, pero Dios no. Dios quiere que tú tengas confianza en lo que es Él. Él quiere que tú tengas confianza cada vez que le fallas en la gracia que Él tiene para ti. Entonces, amados, amada iglesia, ejerce tu fe para creer que el bien de Dios, todo el bien que Dios piensa de ti, es firme, no cambia, se va a mantener, no por lo que haces o dejas de hacer. Mira, si tú crees esto, te vas a mantener muy lejos de la culpa y la condenación. Y vas a comenzar a caminar en la gracia de Dios. Mira, Dios no es como nosotros. ¿No crees que sería una muy mala noticia que Dios fuera como nosotros? ¿No crees que es una muy mala noticia que Dios fuera como nosotros? Es muy mala noticia. Sería una muy mala noticia que Dios fuera como yo. ¿Sabe qué es lo extraño? Es que muchos insisten en que Dios sea como nosotros. Quisieran que Dios fuera como nosotros. Miren, consideremos por un momento si Dios fuera como nosotros. ¿Cuál sería tu reacción inmediata cuando un ser querido o un ser amado te falla? Por ejemplo, tu cónyuge, tus padres, tus hijos, tus amigos, tu familia, tus abuelos. Un ser querido, un ser amado. ¿Cuál es tu reacción cuando esa persona te es infiel? Te falla, te defrauda, te decepciona o aún peca contra ti. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, es un hecho que las primeras sensaciones que vas a tener no son nada positivas. La verdad. Si eres sincero contigo mismo, vas a tener pensamientos y emociones de mal. Ahora, otra cosa es que lo llegues a hacer. Pero en la primera reacción es de mal contra la persona. Algunos se enojan, algunos gritan, algunos se deprimen, algunos dejan de hablarle a la persona, aún rompen la relación con dicha persona de forma definitiva. Otros desean que le venga alguna clase de desgracias. O planean cómo desquitarse. Pero bueno, hay unos que son muy bíblicos. Hay algunos que son muy espirituales. Cuando les hacen un daño, lo primero que piensan es: Dios es mi vengador. Él se va a vengar. Y luego le pasa algo. Y pensamos, la justicia de Dios. Dios está haciendo justicia por lo que me hizo. Oiga, ¿desde cuándo Dios es un mafioso que va a golpear a quien te ha hecho algún daño a ti? Oiga, si Dios fuera como nosotros, ¿sabes? Ya no estaríamos aquí para contarlo.
Porque seguramente alguien también está pensando algo que tú hiciste y está pidiendo lo mismo. Señor, es mi venganza, ¿verdad? Ah, pero ya no, ahí ya no, ¿verdad? Si Dios fuera como nosotros, ya no estaríamos aquí. Porque Dios no se anda con rodeo, Dios no es ambivalente pensando en hacerte mal y luego piensa y luego dice, ay no, pobrecito de mis hijos. No le voy a hacer nada, pobrecitos. Si Dios por un momento pensara mal de ti, amado hermano, amada hermana, inevitablemente se lleva a cabo. Porque Dios no se anda con rodeo. Ahora, si Dios fuera como nosotros y así, bueno, bíblico, Señor, sé mi justicia, paga lo que me han hecho, ¿sabes qué es lo que va a pasar? A Dios lo tendríamos todos los días tocando a nuestra puerta. Porque la realidad es que así como las personas nos ofenden, nosotros ofendemos por igual. ¿Cuál es la verdad entonces cuando se le falla a Dios? ¿Cuál es la verdad cuando fracasamos en el intento de ser mejores ante Dios? ¿Sabes qué? Dios nunca deja de pensar bien de ti. Esa es la verdad. Nunca deja de pensar bien de ti. Romanos capítulo 11, verso 1 al 2, allí la escritura dice, ¿acaso Dios ha rechazado? ¿Acaso Dios ha desechado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, la cual desde antes conoció. En Romanos capítulo 9, verso 4 al 5 dice que el pueblo de Israel, del pueblo de Israel, de la nación de Israel, dice, es el pueblo que Dios ha escogido, ha elegido. Dice, a ellos se les dio el derecho de ser sus hijos. Dios se les ha manifestado a ellos, les ha mostrado su gran poder. De ellos, dice, vino la salvación. A ellos se les dio promesas. Y de ese mismo pueblo de israelita nació el Mesías, el Señor Jesús de Nazaret, la cual salvaría al mundo, nacería el Salvador. Entonces Dios escogió a los judíos para que a través de ellos el resto del mundo fuera salvo. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel con semejante llamado? Cualquiera esperaría, bueno, si Dios elige a un pueblo tan especial, y leemos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era súper evidente, más que evidente, cómo Dios cuidó y protegió y trató de sustentar en todo a su pueblo. Pero ¿cómo le respondió el pueblo? ¿Con fidelidad? ¿Con lealtad? ¿Con obediencia? ¿Con amor? ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel? ¿Fue dócil? No. Fue incrédulo, rebelde, duro de cerviz. Rechazó a Dios, desechó a Dios muchas veces. Iba en pos de otros ídolos. Sucedió todo lo contrario, ¿verdad? A lo que pensaría uno que debería de reaccionar el pueblo de Israel. Por si fuera poco, el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Lo rechazó a él mismo. Pero mire, a pesar de todos estos errores, fracasos del pueblo de Israel, que acabamos de leer ahí en Romanos capítulo 11, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? ¿Porque ha sido rebelde, contumaz, pecador? ¿Ha fracasado? Dice, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera.
En ninguna manera. Dios dice, yo no me olvido de mi pueblo, yo no me olvido que los amo, yo no me olvido de mi bendición hacia ellos, yo no me olvido de mi compromiso con ellos. Mi disposición no cambia a pesar de lo que su conducta. El amor, la bendición y mi favor no cambian hacia ellos. Yo no he desechado a mi pueblo. Oiga, eso es algo maravilloso a saber. Dios no cambia. No cambia. El primero de Samuel, capítulo 12, verso 22, dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Ahora, esa palabra desamparar en el hebreo es natash, y la palabra natash es golpear, empujar hacia afuera, dejar solo, despreciar o desistir o dejar de tener algún interés o entregarlo a alguien más. O sea, Dios con todos estos adjetivos dice, Dios no desampara a su pueblo, Dios no lo golpea a su pueblo, no lo rechaza, no lo desecha. No lo entrega a alguien más porque ya no te quiere. Mire, y así como Dios escogió al pueblo de Israel, a la nación de Israel para ser su pueblo, déjame decirte, Dios te ha elegido a ti también para que seas su pueblo muy especial. Allí en 1 de Pedro 2, 9 al 10 dice que ahora tú eres su familia, tú eres su familia, eres su linaje. Tú eres un sacerdocio real, tú eres una nación santa, eres el pueblo que le pertenece a Dios. Ahora, así como Dios no desecha a su pueblo Israel, a los judíos, Dios no tiene un amor para unos y para otros, es el mismo amor que tiene por su pueblo Israel, lo tiene por ti. Significa que si Dios no desechó a su pueblo, con tantos errores, faltas y pecados que cometió contra Dios, Dios no te va a rechazar a ti jamás. Jamás. Pero pastor, le fallo a diario, jamás. No importa cuántos errores y fallas cometes en este punto de tu vida, nunca, escuche bien, nunca harás lo necesario para enfadar y molestar a Dios al punto de golpearte o alejarte de ti, al punto de no tener interés por ti o entregarte a alguien más porque ya no sabe qué hacer contigo. Que por más que te ha amado, por más que te ha bendecido y tú te has puesto rebelde, rejego, Dios nunca te va a decir, no, pues búscate otro Dios que sí te pueda ayudar. No. Nunca harás lo necesario para enojar y molestar a Dios. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque todo el enojo, toda la molestia que debería de tener contigo ya la tuvo. O sea, Dios ya se enojó contigo. ¿En qué momento, pastor? Cuando Jesucristo estuvo crucificado. Toda la ira de Dios, toda la molestia de Dios, todo el castigo que tú merecías recibir por tus errores y pecados hoy, Cristo lo recibió en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 53, verso 5, el castigo de nuestra paz, dice, cayó sobre él. Quiere decir que Jesucristo fue rechazado para que tú no fueras rechazado. Jesucristo fue vituperado para que tú no fueras vituperado. Jesucristo recibió el castigo de parte de Dios para que tú no fueras castigado de parte de Dios. Jesucristo recibió toda la condenación y toda la culpa, tu condenación, para que tú no fueras ni condenado ni culpado por parte de Dios. O sea, Dios ya se enojó contigo.
el rechazo que merecíamos, toda la indiferencia que merecíamos, toda la ira que merecíamos de parte de Dios, debido a nuestras malas acciones, errores y fracasos, ya fue sobre Jesús. Por el castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre Él. Ahora, hermanos, hermanas, Dios es fiel a sí mismo. Déjame preguntarte, ¿en qué momento de tu vida ocupas más de la gracia de Dios? ¿En qué momento de tu vida ocupas más de la gracia de Dios? ¿Sabes cuándo ocupas más de la gracia de Dios? ¿Sabes cuándo? Cuando le fallas, cuando pecas, cuando cometes errores. Es cuando más ocupas de la gracia de Dios. Cuando tienes necesidad es cuando más ocupas la gracia de Dios. Oiga, ¿qué clase de Dios sería nuestro? Que cuando más lo necesito no está presente, se hace el desentendido, se esconde de mí porque se siente decepcionado de mí. Oiga, ¿qué clase de Dios sería ese? Porque porque le desagrado, porque le fallé. Por supuesto que lo lógico sería, y es ahí donde al principio les compartía de que qué bueno que Dios no es como nosotros, porque si Dios fuera como nosotros, cuando le fallamos, lo lógico sería rechazar a la persona, desechar a la persona, castigarlo por lo menos un poquitito, para que aprenda. ¿Se imagina a Dios haciendo eso? Cuando le fallas a Dios, le voy a mandar una calamidad, le voy a mandar una desgracia, le voy a mandar una enfermedad, le voy a quitar la vida a alguien para que aprenda. Qué terrible Dios sería ese, que nos hace pagar por nuestros pecados. Entonces la cruz no fue tan efectiva. Si Dios fuera así. Déjenme decirle una verdad muy poderosa. Tú podrás serle infiel a Dios, pero Él nunca dejará de ser fiel a ti. Dios no dejará de ser lo que es Él por tus errores. Nunca. Dios es fiel a sí mismo, a su personalidad, a lo que es Él. Él no está sujeto a nuestros deseos o voluntades, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Segundo de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuándo estamos bien? Cuando, entre comillas, o nuestra consideración, decimos, no, hoy hice lo suficiente para estar bien con Dios. Hice lo suficiente para que Dios no me castigue. Hice lo suficiente para que Dios no me condene. Hice lo suficiente para que nada malo me pase. O sea, Dios es fiel cuando todo está bien, cuando tú consideras que estás bien. ¿Cuándo más necesitamos de la gracia de Dios? Cuando le somos infieles a Dios. Quiere decir que es la percepción de que Dios no deja de bendecirme, amarme, a favorecerme. Esa percepción de que no me va a desechar aunque le sea infiel a Dios, es la que tú debes de tener siempre presente. Porque esa es la verdad. Oiga, pastor, pero usted está tratándonos de insinuar que podemos pecar. No, yo no estoy diciendo eso. Ahora, déjame decirte algo muy claramente. Tu relación con Dios, aunque peques, no cambia. Dios no cambia.
Dios es fiel. Dice, aunque fuéramos infieles, Dios es fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Tú puedes pecar una y otra vez y la buena disposición que Dios tiene para ti no cambia. Pastor, sigue diciendo que podemos pecar. No. Tu relación con Dios no cambia, la disposición de Dios cambia, pero déjame decirte, Dios no cambia en su corazón hacia ti, pero las consecuencias, esas corren por tu cuenta. Tú fallas a Dios, Dios no cambia, te va a seguir bendiciendo y amando, pero no creo que tu esposa reaccione de la misma manera. No creo que tus finanzas prosperen, no porque Dios no te va a prosperar, no, porque cuando estás invirtiendo en el pecado, eso trae ruina. Dios te dice cuando le fallas, la disposición de Dios, yo te amo, hijo mío, pero las consecuencias, esas tú las vas a tener que asumir. Pero yo te sigo amando, yo te sigo queriendo, mi favor no cambia hacia ti. ¿Sabe por qué es tan importante entender esto? Cuando la palabra de Dios dice que la ley, Dios estableció la ley, los 10 mandamientos, para revelar el pecado. Pero cuando sobreabundó, dice, cuando abundó el pecado, o cuando la ley puso en evidencia nuestro pecado, dice, la gracia sobreabundó mucho más. ¿Saben lo que hace? Por eso el tema de hoy, la gracia de Dios eclipsa mis errores, porque cuando uno va a Dios, después de haberle fallado, no es tan poderosa mi pecado, mi falla, no es tan poderoso como para eclipsar todo lo que Dios es. Es al contrario. Mire, es como, por ejemplo, imaginemos que este es nuestro pecado, mi falta, mi error, mi fracaso de estar bien. ¿Saben lo que hace esto? ¿Qué es lo que pasa? Ahorita lo ven. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos acercamos a la gracia de Dios? ¿Ustedes pueden verlo? ¿Pueden ver el pecado, el pañuelo que traía ahorita en mi mano? No, es lo que pasa. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos? Porque mire, el asunto de hablar de la gracia de Dios es ese. Es un hilo bien delgadito. Porque luego comienzan a razonar, lo que haga no cambia el amor de Dios por mí, es cierto. Entonces dice, cuanto más peco, entonces más Dios me va a amar. Y algunos están en ese hilo. Por eso, ahí en Romanos capítulo 5, dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque ¿cómo va a ser posible si nosotros estamos muertos al pecado? ¿Cómo vamos a vivir en él? Entonces la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es una licencia para que tú te acerques a Dios confiadamente, no importa lo que hayas hecho. Cuando la gracia de Dios se encuentra con nuestros errores, nuestros pecados y deficiencias quedan eclipsadas por la gracia de Dios. Jesús predijo que Pedro le iba a negar 3 veces. Lo iba a traicionar y se lo dijo a Pedro. ¿Cuál fue la reacción de Pedro cuando Jesús le dijo, tú me vas a traicionar, tú me vas a negar 3 veces? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Señor, ¿estás hablando conmigo? Te voy a seguir, Señor, hasta la muerte. Nunca, mira, Señor, lo puedes esperar de todos estos compañeros, pero no de mí, jamás. Él estaba dispuesto a morir por Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que pasó?
Le negó 3 veces, traicionó al maestro. Ahora, después de su fracaso, Pedro sintió el peso de su pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que cuando le negó por 3ª vez, el gallo cantó. Y en ese momento dice que la mirada de Jesús se cruza con la de Pedro. Ahora, usted imagínese ese choque. La culpa y la condenación en Pedro fue muy grande. Dice que lloró amargamente. Ahora, piense por un momento. En los días de que Jesús murió, entre la muerte y la resurrección de Jesús, ¿qué pensamientos cree que pasaría por la mente de Pedro? Seguramente él decía, yo ya no tengo lucha. Es todo para mí, estoy fuera. No hay perdón para alguien como yo. He traicionado a Jesús. Seguramente, a ver, ¿qué harías tú si el ser a quien tú esperas más, al ser a quien tú amas más, te traiciona? No, dice, sí, yo creo que nos ponemos en el lugar de Jesús y decía, bueno, si Él me traiciona, así le va. Pero vaya sorpresa que se llevó Pedro. Pedro esperaba. ¿Qué esperaría Pedro de Jesús? ¿Qué esperaría Pedro de Jesús? Rechazo, ser desechado, ser expulsado del grupo. Decir, bueno, Pedro, yo tenía buenos planes para ti. Ibas a ser un gran predicador, ibas a ir por todo el mundo predicando mi evangelio, Pedro. Pero eso ya se acabó, Pedro. No es más, me has fallado. Pero vaya sorpresa que se llevó Pedro. Porque lo que esperaba que Jesús hiciera con él por su traición no fue así. Mira, ahí en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 5, dice, fíjate lo que dice la escritura, dice que apareció a Cefas, o sea, Cefas es Pedro. Apareció a Cefas y después ¿a quién? A los 12. Luego, Lucas 2:34 dice, los que estaban allí dijeron, o sea, los que fueron a Emaús, dice, Jesús resucitó, ¿y a quién se le apareció? Al que menos merecía. Bueno, uno esperaría que se le apareciera o le diera el privilegio que se le apareciera a Juan. Porque Juan fue el único que estaba ahí en la cruz, valiente, leal, queriendo hacer algo por el maestro ahí en la cruz. Era el único. Estaba cuidando y protegiendo a la mamá de Jesús. Bueno, cuando menos uno pensaría, bueno, el privilegio de que Jesús se le apareciera, decirle, bueno muchacho, te agradezco que hayas estado con mi mamá en los momentos más difíciles. Creo que el privilegio se lo hubiera merecido Juan. Pero no se le apareció a Juan primero. Quiere decir, cuando leo uno de esos dos pasajes, que Jesús se le apareció primero a Pedro antes de que se le apareciera a los 12. No queda registrado en la Biblia, pero por lo que leemos, sí. El que menos lo merecía. El traidor. El que le falló al maestro. Oiga, ahorita cantábamos esa preciosa canción de que cuando caigo, me levanta. Luego, si me pierdo, ¿qué hace? Me busca. Es lo que hizo con Pedro. Y algunos tienen la idea en su corazón de que cuando le fallamos a Dios, Dios se mantiene inmutable allí, esperando que tú vengas a Él, arrepentido, azotado, flagelado. ¿Cuándo es que necesitamos más de la gracia de Dios? ¿Se acuerdan de las parábolas? La parábola más
muy conocida de Jesús, de la oveja perdida? Dice que Jesús se alegró, el pastor se alegró por encontrar la oveja, pero la oveja no vino al pastor. ¿O sí? El pastor fue a buscar a la oveja. Entonces, mi amado hermano, ten revelación de esto. Cada vez que le falle, Dios no se queda sin moverse, sin hacer nada allí, diciendo, bueno, es que él cometió una falta, voy a esperar que él venga. No. ¿Sabes lo que hace el Señor cada vez que le fallas? Él te va a buscar. Él te va a buscar. Porque Él sabe que te necesita. No, ¿qué Dios tan miserable tuviéramos si Dios fuera de otra manera? Es posible que Jesús no haya revelado tus fracasos como de antemano, como lo hizo con Pedro, pero déjame decirte algo. Que cuando tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo, ¿qué crees? Sabía todas las veces que le ibas a fallar. Cuando tú le entregaste tu vida al Señor Jesús, sabía perfectamente cuántas veces le ibas a pecar. Y aún así, te aceptó, te rechazó, no te rechazó, te buscó. Juan 6:37, Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. En esta promesa no hay fecha de vencimiento o caducidad, amada iglesia. Si en el principio Jesús no te rechazó, Cristo no te desechó, no lo va a hacer ahora que estás en Cristo. No lo va a hacer. Date cuenta que cuando Jesús pronunció estas palabras, no estipuló ninguna exclusión. El Señor no hizo una lista, diciendo, una lista de las personas que no califican. Bueno, no dijo que los que vengan a mí, excepto los pecadores, excepto los que son homosexuales, excepto los que han abortado, excepto los que son adúlteros, excepto los fornicarios. Bueno, si así fuera, nadie sería salvo. Jesús no dice ahí, no hace una lista de personas que califican. Jesús no dice que solamente recibe a las personas que están comprometidas con Él, que leen mucho la Biblia, que oran mucho, que no faltan a la iglesia. No hace una lista de exclusión el Señor Jesús. Jesús no dijo que solamente recibiría a las personas que le son fieles y le son leales. No, Jesús claramente dice ahí en Juan, el que a mí viene. Ahora, ese término, el que a mí viene, en el griego significa que si en el principio, por eso le decía que no tiene una fecha de caducidad. En el griego nos da a entender que si en el principio no te rechazó, dice que no, queda para el futuro esa misma disposición abierta. Por eso Hebreos 4:16, haciendo conexión con este pasaje de Juan 6:37, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para ser rechazados, condenados, desechados, golpeados por Dios, o para que nos diga, no, sabes que yo ya no sé qué hacer contigo, te he dado muchas oportunidades, te he amado una y otra vez, mejor busca a alguien más. O Dios pierde, no, pues a ver, pues a este muchachito póngamelo ahí en la lista de espera. No. Dice, acércate pues confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para que alcancen misericordia y hallar ¿qué?
gracia para el oportuno socorro. Esa frase, en el oportuno socorro, significa para cuando más lo necesitas. Entonces, pastor, ¿qué debo de hacer cada vez que le falla a Dios? ¿Qué vas a hacer según la Biblia? Acércate a Él. No le huyas a Dios. Recuerda la gracia de Dios. Y sabes, recordar la gracia de Dios se necesita fe. Se necesita fe para creer la verdad de lo que Dios dice. Se necesita fe, repito, para creer lo que Dios dice. Se necesita fe para creer lo que Dios es. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio. Está refiriéndose a Jesús como el Cordero que murió por nuestros pecados. Y la palabra esa de ser propicio, recuerden que en la Biblia, en la cruz se logró 4 cosas y una de ellas es la propiciación. ¿Qué significa la propiciación? Que como Cristo murió, fue nuestro Cordero, el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado no es, Dios lo retira. Por eso allí dice, porque seré propicio, refiriéndose a Jesús, o sea, para que eviten cualquier castigo. Cualquier calamidad. Déjeme decirle una cosa, que si tú has pensado o crees de que cuando las personas que te han hecho daño y al tiempo le pasa algo malo, si tú crees que fue la justicia de Dios, estás bien equivocado. Esa calamidad, esa desgracia que le pasó a la persona, pudo haber sido cualquier otra cosa, o generada por cualquier otra cosa menos por Dios. Así es que ya no me salgas bíblico, que cuando alguien te hace daño, el Señor es mi justicia. Sí, es cierto, Dios dijo, yo los vengaré, pero ¿sabe cuándo va a ejercer ese derecho? En el día del juicio final, no aquí, no ahora. Porque seré propicio a mis injusticias. Y nunca más, ay, gloria al Señor, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Hay un pasaje tremendo ahí en Números, capítulo 23, la historia de Balaam y Balac. ¿Se acuerdan de Balac? Le tenía miedo al pueblo de Israel y contrató a Balaam, un profeta de Dios, para que maldijera al pueblo. Y dice que Balaam dijo, bueno, vamos a un monte alto, sacrifícame tantos animales. Y después del sacrificio, imagínense, Balaam adorando a Dios para que le permitiera maldecir a su propio pueblo. Híjole. Pero no estamos lejos de la idea que les acabo de compartir de ustedes. Señor, tú eres mi vengador. Pero ya lo entendieron. Bueno, ahí está Balaam. Dice que cuando se disponía a maldecir, ya iba a abrir iba a decir la primera maldición. Y Balaam tenía la fama de que la persona que maldecía se cumplía. Y ya iba a hablar, ya iba a abrir la boca para maldecir. Y cuando su boca va para maldecir, bendice al pueblo. Y Balac, oye, yo no te pagué para que hicieras eso, no te pagué para que bendijeras al pueblo de Dios, te pagué para que lo maldijeras. ¿Y sabes cuál es la contestación de Balaam? Dice allí en Números, capítulo 23, creo que es el verso 25, dice, es que Dios, qué poderoso está eso, Dios no ve iniquidad, Dios no ve pecado en su pueblo. Ahora, la palabra de Dios no dice que no había.
Porque era un hecho de que el pueblo le seguía fallando a Dios. De diario le fallaba a Dios. Pero una cosa es de que Dios, como Dios te ve, a decir no hay pecado. Porque Dios ahí, Balaam dijo, Balaam claramente dice, Dios no ha visto iniquidad, no ha visto pecado, no ha visto transgresión, por eso no lo puedo maldecir. Ahora, es la forma como Dios te ve a ti lo más importante. Ahora, ya en el nombre de Jesús, rompe con esa percepción que tienes de ti mismo de ser un pecador miserable que no merece nada de Dios. Ya rompe ese pensamiento en tu vida. Tú no eres un pecador. Yo sé que se oye muy espiritual y algunos predicadores dicen es que nosotros somos pecadores salvos por gracia de Dios. No, hermano, por favor. O somos pecadores o somos santos. No hay de dos. No hay de otra. O somos uno o somos lo otro. Y yo prefiero ser santo y como Dios me ve y punto. Porque si nos consideramos pecadores, entonces sí, hermano, hermana, entonces sí pide castigo o espera castigo. Se necesita fe para creer que Dios no se acuerda ni mira mis faltas ni pecados. Se necesita fe para creer eso. Se necesita fe para creer que Dios me acepta así como soy. Se necesita fe para creer que Dios me ama y bendice y me favorece sin condición. Claro que se nos facilita la idea de que si me porto bien, si no cometo pecadotes, y así, ahí vamos, ¿verdad? Es que yo no adultero, yo no fornico, yo no he violado a nadie, yo no he abortado, yo no he tenido relaciones ilícitas, pero ¿qué tal tus pensamientos? ¿Qué tal tu forma de hablar? La Biblia dice que cuando hacemos algo sin fe, aún eso es pecado. Pero como categorizamos los pecados, ¿verdad? Mientras yo no haga los pecadotes, creo que está bien, estoy bien. Si soy mejor que el año pasado, si realizo buenas obras, si oro, si ayuno, si leo la Biblia, si diezmo, creo que algunos piensan que se le va a facilitar más a Dios amarme, bendecirme y favorecerme. Nada está más lejos que la verdad de eso. Lo que hagas nunca va a facilitarle a Dios el que te ame, te favorezca o te bendiga. Él lo va a hacer, independientemente de lo que tú seas o hagas o dejes de hacer. Él lo hace. Se necesita fe para creer eso. Es ahí donde debes de ejercitar tu fe. Pero la fe a veces la ejercitamos para las cosas materiales, para lo que necesitamos. Pero ejercita tu fe para creer lo que Dios ha dicho que es Él. Ejercita tu fe para creer en lo que Dios dice que puede hacer por ti. Ejercita tu fe para creer lo que Dios logró o Jesús logró en la cruz del Calvario. ¿Sabes? He mencionado mucho la palabra gracia. Y es una palabra muy importante. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de gracia. Y en la gracia se encierran 5 caracteres de nuestro Dios. El amor nos valora y aprecia. Su bondad nos da lo que no merecemos. Su misericordia no nos da lo que merecemos. Su paciencia. Dios siempre espera por nosotros. Y generosidad. Dios siempre nos da sin condición. Cuando hablamos de gracia, encierra estas 5 cosas. Amor, bondad, misericordia, paciencia y generosidad. Por eso es tan importante comprenderla, porque cuando te sientas abrumado por tus pecados, por tus fallas, por tus debilidades, tus fragilidades, tus deficiencias, es donde allí deberás de ejercer tu fe para creer que tu relación y amistad con Dios o la bendición de Dios, el favor de Dios, no se basa en tu desempeño, sino en la relación por gracia que tú tienes con Él.
¿Qué vas a hacer cada vez que le falles a Dios? ¿Qué vas a hacer? Fortalece tu fe mirando la gracia de Jesús. Romanos capítulo 4, versos 20 al 22 dice: tampoco dudó, refiriéndose a Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso, refiriéndose a Dios, para hacer lo que había prometido. Por eso ahorita les estuve señalando, puntualizando, se necesita fe para creer lo que Dios ha dicho. Fe para creer lo que Dios es. Y Dios es gracia. Jesús es gracia. En Juan capítulo 1 leemos en los versos 15 al 16, leemos que Jesús estaba lleno de gracia. Y de esa gracia dice, hemos tomado todos. Jesús es gracia. La gracia no es una doctrina, no es una enseñanza. La gracia es una persona, y esa persona es Jesús. Cuanto más conozcas a Jesús, más vas a experimentar la libertad, la vida abundante que Jesús ha prometido. Dice ahí Romanos capítulo 4 versos 20 al 24 que estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por su justicia. Les pregunto una cosa, de acuerdo a ese texto, ¿en qué momento Abraham creyó que iba a tener un hijo? ¿Cuando había nacido el hijo o antes de que el hijo naciera? Creía antes. No creyó después de que tenía el hijo. Él creía antes, estaba convencido de que Jesús cumpliría y sería lo que él dijo que es. Abraham tenía fe para creer lo que Dios había dicho. Ahora, comprender eso, amada iglesia, es muy poderoso y significativo para tu vida hoy. Desafíate a ti mismo a ejercitar tu fe para creer todo lo que Dios ha dicho que puede hacer, para creer lo que Dios ha dicho que hará por ti, para creer todo lo que la Biblia dice que se logró en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué es lo que haces? Lo que tienes que hacer antes, lo que tienes que hacer inmediatamente después de que le fallas a Dios es mira la gracia. Amor, la bondad, la misericordia, la paciencia y la generosidad de Dios. Mira eso. Ya deja de mirarte a ti mismo, ya deja de adorarte a ti mismo. Eso es idolatría. ¿Sabes? Cada vez que tú le fallas a Dios y ahí vas al minuto, empiezas a machucarte a ti mismo, te empiezas a adorar a ti mismo. Soy un miserable, merezco castigo, no tengo remedio, no tengo lucha, soy un pecador, merezco que Dios me excluya. ¿Sabes? No te estás humillando a Dios, no te estás arrepintiendo, te estás alabando y adorando a ti mismo. Y adorarte a ti mismo es idolatría. Hebreos 12:2 dice: fija tu mirada en Jesús, autor y consumador de tu fe. Hermano, hermana, ya deja de mirarte a ti mismo cada vez que le fallas. Mira lo que Dios es. Amén, gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de tu fe. Ya deja de adorarte cada vez que digas soy un gusano, ¿verdad? Soy un vil, malagradecido, soy uno infiel a Dios. Ya deja de adorarte a ti mismo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Lo que leímos ahí en Hebreos, dice que se fortaleció en su fe, creyendo en Dios, dice, y le glorificó. O sea, alabó lo que Dios era. Le dio gracias por lo que Él era.
Así es que ya págale la veladora que tú te tienes. A ti mismo. Ya deja de adorarte a ti mismo y comienza a adorar a Dios. Mira su gracia. Cada vez que le falles a Dios, no mires tu condenación, no mires tu culpa, no mires lo que acabas de hacer. Mira la gracia de Dios, su amor, su bondad, su misericordia, su paciencia y su generosidad. Mira a Dios, mira lo que es Él, mira lo que puede hacer por ti, mira lo que ha prometido, mira lo que ha logrado Jesús en el Calvario, mira todo lo que su sacrificio logró a tu favor. Es lo que debes de mirar y darle gracias a Dios por ello. Ya deja de machucarte a ti mismo. Anímate, creyendo que Dios no ha planeado fracasar contigo. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Dios diario trabaja contigo. La va a perfeccionar. Le fallan mucho, Él lo sabe, y aún así sigue trabajando en ti, te sigue influyendo. El que comenzó la buena obra en ti, dice, la terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Mire, concluyo. Para todos los que están cansados de luchar con su pecado, para todos los que están cansados de batallar con sus errores, quiero que puedan enfrentar sus fracasos, sus errores, más decepcionarse sin ahogarse en la desesperación. Mira la gracia de Jesús. Cada vez que fracases por ser mejor, recuérdate a ti mismo: lo que más necesito es la gracia de Dios. Y lo que Dios más tiene para darme es su gracia. Puesto de pie. Eres el Señor.